Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el cabrón que en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que estamos viviendo toda la calentura latinoamericana que está volviéndose loca y que está amenazando inclusive al planeta. ¿Y cómo es esta amenaza? Pues esta amenaza es muy simple, ¿no? Nosotros somos los mayores proveedores de materias primas, mano de obra barata y un gran mercado. Todo esto se encuentra conflictuado cuando se pierde la capacidad de compra y entonces al perderse la capacidad de compra, tanto los proveedores como los compradores se ven afectados y el comercio mundial se tambalea debido a que América Latina deja de tener capacidad adquisitiva, que es lo que está sucediendo. Pero para entender esto, tenemos que entender cómo es la pugna de los poderes que se dan en América Latina. Primero, tenemos que aceptar que América Latina se ha convertido en el continente más violento del mundo. Y la violencia comienza con el narcotráfico, continúa con las protestas, se manifiesta luego con las guerrillas. Recordemos que tenemos la confrontación bélica más antigua del mundo, desde la lucha contra guerrillas en Colombia. Y América Latina, a su vez, se ha convertido en un foco migratorio de personas que tratan de llegar a toda costa a los Estados Unidos, Europa, especialmente España e Italia, y al resto del mundo. Por supuesto, esto ha desencadenado una reacción por parte de los Estados Unidos, que claramente trata de evitarlo, primero poniendo un muro, segundo, leyes migratorias, tercero, multiplicando la presencia militar y policial en la frontera sur, a continuación obligando a los gobiernos como los gobiernos centroamericanos, México e inclusive Ecuador a limitar la salida de ecuatorianos al extranjero, especialmente los Estados Unidos, de forma informal, es decir, sin documentos, sin visas, de tal manera que esta fuga de ecuatorianos que existía se vea mermada, se vea frenada, y para eso inclusive les hemos cedido la base militar de Manta y la de Galápagos para que controlen las embarcaciones que van para allá. Todo esto hace ver que en América Latina existe una confrontación y esta confrontación ha tomado matices espectaculares. Por un lado, aparece una doctrina inclinada al socialismo, que es denominada socialismo del siglo XXI, que se diferencia del socialismo marxista-leninista, en que no desaparece la propiedad privada, no desaparece el mercado y no desaparece la libertad de movilización, que son las tres libertades más complicadas, más rezagadas o disminuidas que tuvo el socialismo soviético, el socialismo cubano, cuando estuvo en su mejor momento. Hoy, evidentemente, China y Rusia ya no son países socialistas, son países capitalistas, y no solamente países capitalistas, sino que son parte de lo que se llama el capitalismo desenfrenado. ¿Y cómo podemos reconocer que son parte del capitalismo desenfrenado? Porque en China, Rusia y Estados Unidos están ahora la mayor cantidad de multibillonarios del mundo. ¿Y qué son los multibillonarios del mundo? Los multibillonarios del mundo son esos agujeros negros que existen en las constelaciones espaciales, que se comienzan a comer los planetas enteros, se comienzan a comer las estrellas. Lo mismo pasa en la sociedad humana. Los multibillonarios comienzan a tener la capacidad no solamente de consumir masivamente recursos naturales de manera escandalosa. Por ejemplo, China tiene flotas de barcos, 50 barcos que salen a barrer el Océano Pacífico, llegan a las Galápagos y tenemos que salir a toda la carrera a tratar de frenarlos y ahuyentarlos. Pero no solamente eso, tenemos empresas mineras norteamericanas, empresas petroleras norteamericanas que no tienen ningún escrúpulo en hacer la guerra, como lo hicieron en Irak, en Siria, y ahora la quieren hacer en Irán, como lo han hecho con el bloqueo a Venezuela, por materias primas, por petróleo. Entonces estas empresas son de multibillonarios,
tienen no solamente este poder de succionar los recursos naturales de manera escalofriante, sino que además tienen la gran capacidad de comenzar a manipular gobiernos. Y esto es algo que no estábamos viendo en décadas pasadas. ¿Cómo sabemos que los multimillonarios son los ahora que están manejando y manipulando los gobiernos? Pues es evidente que en Estados Unidos, que es el eje del capitalismo industrial del mundo, los gobiernos y los candidatos son ahora multimillonarios. Y ahora la pelea es entre Donald Trump y Bloomberg, los dos multimillonarios que quieren el uno continuar en la presidencia y el otro arrebatarle la presidencia. Es decir, estamos llegando a un punto en que los multimillonarios llegan al poder de los Estados Unidos y cuando llegan al poder de los Estados Unidos no deciden la suerte y muerte de los Estados Unidos, deciden la suerte y muerte del resto de países del mundo, porque lo estamos viendo. Ellos pueden decidir la suerte y muerte de Venezuela, pueden decidir la suerte y muerte de Cuba, pueden decidir la suerte y muerte de Irán, pueden decidir la suerte y muerte de Corea, o pueden decidir la suerte y muerte de potencias como China, a la que le hacen tambalear, o Rusia también, a la que le hacen tambalear. Es decir, el poder económico de Estados Unidos es tal que imagínense ustedes que el día de mañana Estados Unidos le dijera a Ecuador: no le doy más internet. ¿Qué colapso armarían? Para tener idea de cuál es el poder de Estados Unidos, basta con que suceda eso. No digo que haya una guerra electrónica ni nada, solamente que digan lo que le pasa a Cuba. No les vamos a dar internet. Con eso arman un caos en el Ecuador, arman una reacción social inmediata. Nadie va a querer irse a favor de China o a favor de Rusia. Pero, ¿qué es en sí el capitalismo? El capitalismo es un sistema de gobierno en que los propietarios, sean pequeños, grandes, medianos, cualquiera que sea, pretende controlar fundamentalmente la riqueza de un país. Y para controlar la riqueza de un país, pues utilizan todos los recursos que están a su alcance. Los medios de comunicación, los ejércitos, la política, los funcionarios públicos, los representantes de la población, porque el sistema es que ellos pueden llegar a tener el poder gracias a que en las elecciones gana el que más plata pone, en este sistema electoral que tenemos ahora. El Ecuador trata de frenar eso, hizo una ley para limitar el gasto electoral. En Estados Unidos no existe el límite del gasto electoral y finalmente, por más que le ponemos el límite del gasto electoral, el límite del gasto electoral es solamente para la propaganda y los medios de comunicación. Entonces ellos dicen, bueno, pero las camisetas no están incluidas en el gasto electoral, entonces puedo fabricar millones de camisetitas, nadie me molesta, puedo fabricar millones de gorritas, nadie me molesta, pueden hacer marchas, nadie me molesta. ¿Por qué? Porque puedo hacer movilizaciones, puedo pagar $10 a todos los que me sigan en una marcha y ya, gente que está muerta de hambre y le sigue. Este es el mecanismo muy usado en Guayaquil. Ustedes saben que el municipio de Guayaquil moviliza a la gente por el sándwich y la cola. Esta es la situación que estamos viviendo en el poder de los más ricos. Pero, ¿qué es el socialismo? El socialismo, en cambio, propone el gobierno de los trabajadores, es decir, propone fundamentalmente la igualdad, mientras que el principio fundamental del capitalismo es la libertad, pero la libertad es la libertad del que tiene más plata, no del que tiene más libertad, porque la pobreza es en sí el mayor limitante de la libertad en el capitalismo. En el socialismo la pobreza no es un limitante de la libertad, porque se procura que nadie sea más pobre que el resto, es decir, se trata de dar a la gente igualdad. Pero la igualdad se traduce en igualdad de oportunidad, de posibilidades de estudiar, de posibilidades de trabajar, de posibilidades de tener salud, de posibilidades de tener una vivienda, de posibilidades de tener transporte, de posibilidades de tener electricidad, agua, servicios, en fin, todo eso. Todos tienen el mismo acceso a esto. Cuando nosotros decimos, el salario de Cuba es una basura, les están estafando a los médicos cubanos que vienen acá, no, no es así. En Chile, el salario es excelente. Sin embargo, la gente al final de mes resulta que está endeudada, que no alcanza a cubrir la canasta básica y que tiene que fiar, que tiene que endeudarse. Y la deuda sigue creciendo, no alcanza a pagar los créditos que tiene, está apretado hasta el cuello. Finalmente es un deudor que
con muy poca capacidad de pago. Es lo mismo que eran los indios, cuando existía el concertaje que trajeron los españoles a América. En Cuba no pasa eso. La gente no tiene el problema, no está esclava de deudas. La gente lo que no tiene es suficiente capacidad de compra, porque el gobierno, una vez que ya le dio la luz, la electricidad, el agua, la educación, la salud, el transporte, todo, le deja un saldito adicional, incluido le dan cuotas de alimento. Por eso en Cuba no hay desnutrición. Y le queda un saldito de $20 que es para que haga con él lo que le dé la gana. Pero finalmente le queda algo. Entonces no es la pobreza de Chile la que vive Cuba. Cuba no es un país donde los cubanos son más pobres que los chilenos, no. Los chilenos son más pobres, tienen más cosas, pero todo es deuda. Entonces, el nuevo pobre en el siglo XXI ya no es el que no tiene cosas, es el que tiene deudas. Entonces, esta es la diferencia fundamental entre el capitalismo, pero el gran problema es que quisiéramos tener capitalismo con igualdad, que es lo que está luchando todo el mundo, y dicen, el problema de Chile es la desigualdad, tienen un gran capitalismo, pero no tienen el problema de desigualdad, porque esto significa en sí discriminación. La desigualdad significa que el pobre no puede entrar al restaurante, que el pobre es negro, que el pobre es indio, que el pobre es el migrante venezolano, que todo, y eso significa discriminación finalmente. O que el pobre es la mujer, porque depende del dinero del marido. O que el pobre son los hijos, porque dependen del dinero del papá. Entonces, esa es la situación que se vive en el capitalismo. En el socialismo no. Los niños no son pobres en sí. ¿Por qué? Porque si el papá no te da para comer, el gobierno sí te da. Si el papá no tiene para pagar el agua, el gobierno sí te cubre el agua. Si el papá no tiene para la salud, el gobierno sí te cubre la salud. Entonces los niños en Cuba no son pobres. Los niños en Ecuador sí. El día que no tienes plata, pues te mueres. Y no solamente aquí. En Chile están diciendo que si no se tiene plata se muere. Este es el gran problema. Y esta es la gran pugna. Y entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que exista un gobierno en el que las organizaciones que representan a los trabajadores toman el mando y la dirección de ese país y comienzan una distribución de los recursos y no impiden la apropiación del trabajo humano y de los recursos naturales de un país de manera concentrada en una sola persona, en una sola empresa, en un solo individuo, sino que se procura la distribución. Pero los dos resulta que son enemigos de la naturaleza. Y entonces surge un movimiento que es el movimiento ecologista. El movimiento ecologista es una nueva corriente que está llegando desde Europa y que en cambio ellos están en contra del denominado crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque el crecimiento y desarrollo significa que tienes que destruir los bosques, que tienes que destruir los animales, que tienes que destruir las plantas, que tienes que destruir esto, que tienes que hacer ciudades enormes, que tienes que llevar a esas ciudades canalización, agua, que esas ciudades producen basura, producen contaminación de aguas servidas, producen contaminación atmosférica, producen violencia, contaminación por violencia, producen pestes. Y esto es el gran problema que quieren evitar los ecologistas, quieren que las ciudades no sean contaminantes y que las ciudades no sean las que concentran todo el poder, la riqueza y los conocimientos. Pero además quieren limitar y enseñarnos a nosotros los seres humanos que ya no podemos vivir esta sociedad de consumo desbocado. De que si mañana se te antoja un juguetito, véngase. Si mañana se te antoja un postrecito, véngase. Que se te antoje un viaje al espacio, vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Derrochando. ¿Pero qué estamos derrochando a la final? Estamos derrochando los pocos recursos que le quedan a la naturaleza. Estamos comiendo demasiada carne y eso significa matar muchos animales y esos animales tienen que crecer ¿en dónde? En el Brasil, y en el Brasil para crecer, ¿qué se hace? Se deforesta, entonces tenemos un problema. Esto es contra lo que lucha el movimiento ecologista. Y para el movimiento ecologista, a diferencia de que para el movimiento capitalista, que lo más importante es la riqueza, para el movimiento socialista lo más importante es el poder, para el movimiento ecologista lo más importante, por supuesto, es la naturaleza. La naturaleza es parte prioritaria, porque nos obliga a nosotros a tener límites, a tener conciencia, a tener responsabilidad, a comportarnos de otra manera. Esta es la razón
por la que el ecologismo está surgiendo en América Latina y surge como una nueva corriente que, que se necesita en América Latina, porque es el lugar con mayor riqueza del mundo y el más codiciado por ella, y por eso están en pugna las grandes potencias. Están en pugna ahora la Comunidad Económica Europea, está en pugna con Estados Unidos, está en pugna con China y está en pugna con Rusia por los recursos naturales de América Latina. Y nosotros estamos en la mitad de la colada. Muchas gracias.